Así es que es glorioso. A lo que vamos, una palabra de fe. Y si usted tiene su cuaderno y tiene donde apuntar, quiero invitarle a apuntar ciertos detalles que después puede ir a casa y revisar. Es importante comprender algo, amados. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Vamos a ver ese concepto. Por favor, hacemos nuestra declaración de fe y decimos juntos: creemos que toda escritura es inspirada divinamente y me es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, para instituirme en justicia, para que el hombre de Dios en mí sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Lo creemos? Y por eso recibimos con docilidad de corazón y humildad de corazón la palabra de Dios. ¿Cuántos años tiene Israel como nación? Como una nación constituida. Nada, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuánto ha logrado Israel como nación? Hoy podemos ir ahí, cualquiera que vaya, y no visitarla del lado turístico y del lado, digamos, toda esta cultura cristiana que nosotros somos, sino visitarla del lado de emprendedores, sus museos, los emprendedores, todo lo que ya tienen para emprender, que aún la mente del ser humano no está lista. Y uno visita y ve genios. Uno llega a la universidad y tiene los cuadros de los premios Nobel y tienen un cuadro extra donde dicen: solo estamos esperando cuál es el siguiente premio Nobel de nuestra universidad a salir. Nosotros tenemos el doble de libertad en nuestros países, sin embargo estamos en un mundo o en una cultura muy atrasada. ¿Quiénes reconocen eso aquí? Los que han viajado a Europa, los que han viajado y han visto culturas diferentes, transportes diferentes. Dios me dio la oportunidad hace 10, 12 días de regresar de Suiza y ver la forma en la que esos hacen negocios. Ver los mercados, que ya no hay nadie quien cobre. Ver los trenes, que ya no hay nadie quien pida un ticket. Ver un tipo de cultura de limpieza. Y uno se pregunta cuando está parado ahí: ¿por qué nosotros no? O sea, ¿por qué nosotros no logramos ese tipo de cultura? Y simplemente ellos tienen una respuesta, y es: así se hacen las cosas aquí. Es simple. ¿Por qué no te llevas una manzana sin pagarla? No es así. Ahora, la gran pregunta es: ¿por qué ellos tienen esos pensamientos? Esa es la pregunta para ustedes hoy, porque lo vamos a analizar bíblicamente. ¿Por qué ellos son claros en eso? Porque tuvieron una cultura basada en la palabra de Dios, en principios de Dios, basada en principios sólidos que hicieron que crearan una sola cultura. Un ejemplo: no existe ninguna construcción en ellos que levante, por ejemplo, el tamaño de la cruz. Lo que siempre se debe de ver en un pueblo es la cruz. Todos los que cuidaban corderos, cuidaban cabros, cuidaban vacas, se levantaban de madrugadas a las montañas a orar por el bien de la nación, y hoy tienen una cultura determinada. Este tipo de cultura está basado en creencias. Por eso era que Israel apostaba tanto a la iglesia, a su iglesia, al templo, porque ellos sabían que en el templo recibían la instrucción, recibían la doctrina para la forma de comportarse, y para ellos era vital. ¿Qué era lo que destruyó todos los imperios que gobernaban Israel? ¿Qué era lo primero que querían destruir? Su templo, porque eso les generaba a ellos una identidad de nación. ¿Sabes que eso es vital para poder comprender lo que vamos a hablar el día de hoy? Quiero invitarte a que vayamos al libro de Éxodo, por favor. Capítulo 25. Éxodo, capítulo 25. Versos 17 en adelante. Éxodo, capítulo 25, versos 17. Y desde que Israel salió del cautiverio, tenían que empezar a identificarse con una forma de templo, lo que hoy le podríamos llegar a una forma de iglesia. Cuando salieron de Egipto, Dios les permitió o les pidió que construyeran un lugar en donde su presencia iba a estar, donde su voz se iba a oír. ¿Estoy siendo claro aquí? Su voz se iba a oír. ¿Cómo se le llamó a esa primera parte que ellos tuvieron en el desierto, donde la voz de Dios iba a ser escuchada? Sino el tabernáculo de Moisés. Moisés camina con ellos, los entrega a la ciudad prometida, a la ciudad de Canaán, y más adelante, dentro de esa misma ciudad, ellos iban a construir templo. ¿Para qué? Para que la voz de Dios
fuera escuchada. Hoy hay culturas donde por costumbre familiar ya no van a la iglesia. Y la gran pregunta es, atrás de todo un mundo que pueda haber religioso, atrás de todo un mundo de error que pueda haber, si papá y si mamá no van a la iglesia, dice, como algunos ya tienen por costumbre, tengo una pregunta, ¿con qué principios educarás a tus hijos? ¿Qué es lo que va a reinar en tu familia? Entonces algunos dicen, no, porque yo estudio, no es ese el principio. El principio es tener siempre la humildad, que alguien te pueda enseñar el principio de Dios. Y cuando Dios sabía que esa iba a ser su voluntad, construyó el tabernáculo y dijo específicamente de dónde iba a salir la voz que iba a guiar al pueblo. Si usted recuerda muy bien, la voz que iba a guiar al pueblo, ¿de dónde iba a salir? Está todo el tabernáculo, pero ¿de dónde específicamente salía la voz? Del lugar santísimo. ¿Qué mueble había en el lugar santísimo? El asiento de misericordia y el arca del pacto. Y la voz de Jehová que dirigía al pueblo salía del asiento de misericordia. Ahí sonaba su voz, el pueblo oía la voz y caminaba conforme a esa voz. Mírelo cómo lo pidió que lo construyeran. Y harás una cubierta de oro fino, cuya longitud será 2 codos, codo y medio, y anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, póngale atención a esto, labrados a martillo los harás en las 2 cabos de la cubierta. Harás pues un querubín al extremo de un lado y un querubín al otro extremo del lado opuesto. De la calidad de la cubierta harás los querubines en sus 2 extremidades. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta, sus caras la una frente a la otra, mirando a la cubierta las caras de los querubines. Y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Pueden leer conmigo el verso 22? ¿Pueden hacerlo juntos y fuerte? Vamos, juntos como guerreros. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿De dónde salía la voz de que Jehová mandaba para su nación? Dice, y póngale atención a esto, de una cubierta. Esta palabra cubierta en hebreo es una palabra interesante, es caporet. La palabra caporet en su palabra original es la palabra kafar. Kafar. Y kafar, oigan lo que significa, por favor, cubrir. Una voz que iba a expiar, una voz que iba a perdonar, una voz que iba a aplacar su enojo, una voz que iba a anular y cancelar y perdonar todas nuestras faltas. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Y de dónde? Por eso es que en inglés, en la versión King James, no se dice cubierta, no se pone propiciatorio, se pone seat mercy, una silla de misericordia. Este mueble para Israel es vital hasta el día de hoy. Sigue siendo un mueble espectacular, porque ellos no han visto como nosotros, que ya vimos al Mesías, que vimos al Cristo. Así es que había un lugar donde la voz que iba a cubrir, la voz que iba a expiar, la voz que iba a perdonar, la voz que iba a condonar, la voz que iba a apaciguar, la voz que iba a dar un testimonio de reconciliación entre el hombre y Dios, iba a salir. ¿Esto no les impresiona a ustedes su vida? Una voz que era poderosa y que esta voz iba a surgir, esta voz iba a pasearse en medio de Israel, y la voz era de misericordia. ¿Sabes? Que la misericordia se define como perdonarte o quitarte lo que te mereces recibir. Esa es la voz de la misericordia. Y cuando vemos a Juan el Bautista y vemos que Juan anuncia la llegada de Jesús, la llegada de Cristo, si quiere acompáñeme, Juan capítulo 1, verso 14. Juan capítulo 1,
verso 14. Juan anuncia y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Listos para esto? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que venía tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Y ahora, por favor, como guerreros, con voz fuerte, verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia por gracia. Porque la ley de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Aquí quiero detenerme. Quiero que esto lo lea con todo su corazón y que esto impacte su vida como está impactando la mía. Otra vez, palabras de Juan el Bautista. ¿Sabe usted que la palabra Juan significa gracia? El nombre Juan en hebreo es gracia. Y Juan fue un anunciador de la gracia. Y oiga lo que dice, por favor, verso 17, con todo su corazón. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo no fue dada, fue hecha. Y aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién es la gracia? ¿Quién es la gracia, iglesia? Oigan pues, misericordia es te perdono lo que te mereces recibir. Gracia es te doy y te otorgo lo que no mereces que te otorgue. Un lado te perdona lo que te mereces recibir y por el otro lado te da lo que no te mereces que recibas. Gracia y misericordia. La gracia es el Padre. El Padre es la gracia. Cristo es el ministerio de la gracia. La gracia hecha, la gracia aterrizada, la gracia en nosotros. Y cuando entendemos el ministerio de la gracia, cuando entendemos que toda, esto es importante que ustedes lo entiendan, que cuando entendemos el tabernáculo de Moisés, cuando entendemos de qué se trata caminar la estatura desde el altar de bronce, tener una experiencia con el altar de bronce, tener una experiencia con el lavacro, tener una experiencia con el candelero, tener una experiencia con los 12 panes gubernamentales, tener una experiencia con el lugar de oración, tener una experiencia el lugar santísimo con su asiento de misericordia y el arca del pacto. Todo eso se trata de un solo entendimiento. Venga conmigo para verlo. Se trata de un solo entendimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Se trata de solo entender una cosa. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Y esto creo que es importante que lo entendamos nosotros. Y otra vez, lo leemos juntos, por favor, con su voz fuerte. Mas crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando nosotros entendemos el tabernáculo, entendemos el camino de la preciosa gema que es Jesucristo y empezamos a tener experiencias con Él, lo que estamos haciendo es crecer en la gracia. Empezar a crecer en la gracia. La gracia es por don y la gracia es por estatura. Ahora, cuando yo que empiezo a caminar en la estatura del Señor Jesucristo, empieza a pasar algo en mi vida espectacular. Efesios capítulo 3, verso 18. Efesios capítulo 3, versos 18. Deja de ser un caminar emocional. Deja de ser siento o no siento. Empieza a ser un caminar con razón. Un caminar en la cual yo voy a entender que mi boca en mi cuerpo me tiene que llevar en mi alma, según la triple naturaleza, ¿a qué? Es correcto, ¿a qué? A razón. Y la razón me lleva a orar, pero a orar con entendimiento. A danzar con entendimiento.
a buscar la iglesia del Señor Jesucristo con entendimiento. No por emoción, ni por el lugar, ni por la gente, sino con el entendimiento de a dónde quiero llegar. ¿Quién quiero ser en esta vida? ¿Cuál es mi plan y propósito sobre esta vida? Amados, aquí es donde me apasiona esto. Porque encuentro hoy en día jóvenes y les pregunto constantemente, ¿qué haces? Estoy en la universidad. ¿Qué estudias? Tal carrera. ¿Para qué la estudias? ¿Por qué la escogiste? Y trato de tener con ellos diálogos profundos, de decir, ¿por qué? Es que mi papá me dijo. O es que mi mamá me dijo. O por ejemplo, hace poco, ¿por qué escogiste esa carrera? Porque creo que esa carrera me va a dar dinero. Y le digo, ¿y si no te da dinero? 7 años de tu vida estudiando y no te va a dar dinero. ¿Por qué haces las cosas? ¿Cuál es el fin de tu vida? Cuando Dios me permitió, antes de venir a ser cristiano, estudiar mucho, yo creí que todo mi estudio se basaba en un propósito que tenía para mi vida: crear una universidad que diferenciara las universidades. Y caminé sobre eso muchos años sobre eso. Cuando Dios me dice, ese no es el plan que tengo para tu vida, todo lo que yo había hecho parecía que se había destruido. Y me dijo, ese no es el plan que tengo para ti. Tengo un plan diferente. Y empecé a caminar, empecé a ver a Cristo como provisión. Y llego entonces a Efesios 3:18 y me hace caminar para crecer en la gracia, para entender su favor inmerecido. Y de repente, cuando me doy cuenta, estás caminando y entiendes. Porque cuando vas caminando, comprendes con todos los santos cuál es la anchura, la longura, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Quiero que digan eso ustedes, por favor. Es comprender en mi vida cuál es para mí, ¿alguien lo puede decir fuerte? Emprender en mi vida, comprender para mi vida cuál es la anchura, longura, profundidad y altura del amor de Cristo, que excede todo conocimiento. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te ama el Señor? Ahora, ¿sabes cuál es el punto para nosotros, amado? Que pudiéramos nosotros empezar a caminar el camino que Él trazó. Si hiciéramos un alto y viéramos cuál es mi camino y cuál es el camino que Cristo trazó para mí. Si pudiéramos hacer un alto y preguntarle al Señor. Hace poco en la iglesia una joven logra una beca para irse a estudiar a México música. Y anuncian que se va a ir a México y anuncian que va para la universidad. En estos días tuve la oportunidad de verla como padre espiritual, como pastor, y me acerco a ella y le digo, me contaron que te vas a México. Me dice, sí, pastor, gané una beca. Y solo le hice esta pregunta, ¿ya le preguntaste al Señor si es su voluntad? ¿Le consultaste al Señor tu caminar? Hace un alto en su vida y dice, no, pastor, no lo he hecho. Pero ya anunciaste que te vas, estás contenta que te vas. Es que Dios quiere que sea música y que le cante a Él. ¿Estás segura? ¿Le preguntaste al Señor? Amados, hay una gran diferencia entre el que camina por el testimonio de Jesucristo y el que camina en su propia voluntad. Es una diferencia abismal de vidas. Es una diferencia abismal de resultados. Porque al preguntarle a Jehová si camino por ahí, empieza a suceder algo. Quiero entonces resumir. Él pidió que se hiciera un asiento. Fue su voluntad que se hiciera una silla en donde él iba a declarar su voz. Ahora, una pregunta, hijo. Con la edad, con 20 años, con 10 y tantos años, ¿con cuántos años tienes tú, hijo? Con 26 años, 16 años. Una pregunta. Si Jehová dijo, pónganme una silla porque voy a hablar, ¿por qué no le pregunto? ¿No les parece esto a nosotros ridículo como nación? Ridículo como personas. Creemos en Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes creen en Dios acá? Levante su mano, ¿quiénes creen en Dios? Entonces, ¿por qué no le preguntan? Creo en Dios, pero hago mi voluntad. Creo en Dios, pero hago lo que yo creo.
Pero ¿cómo le pregunto, pastor? Simple, pregúntale. ¿Cómo le preguntas a tu mamá si te da permiso para ir a algún lugar? No va así con el hermano. ¿Y cómo le pregunto a mi mamá si me da permiso para ir al cine? Es que no sé cómo preguntarle. Pregúntale, abre tu boca. Le dices, mamá, papá, ¿me das permiso para ir al cine? No, gracias. Aunque se vaya para su cuarto, pero no es no. Pero ¿por qué Dios puso padres? Porque son autoridad a la cual hay que preguntar. Estamos aquí. Y si Dios quiso ser Dios y manifestarse y poner una silla donde habla, ¿por qué no preguntarle? ¿Voy o no voy? ¿Hago o no hago? Y esto nos lleva a comprender entonces, si hay una silla que es de misericordia, ¿qué voz va a salir siempre de ahí? Si te dice él no, es una voz no de misericordia. Si te dice sí, es una voz sí de misericordia. Hace poco íbamos a salir con un grupo de motos. Íbamos a probar una moto nueva que salió y de repente en la mañana ya no hay viaje. Ya me sentí un poco como lastimado, todo lo habíamos preparado. Ya había ido yo al lugar donde tengo la moto y no. Entonces le pregunto a Dios, ¿Dios es tu voluntad? Sí, no hay viaje. En la tarde mandan al grupo, había un accidente donde nosotros pasábamos, un accidente impresionante. Un camión se le habían ido los frenos y había más o menos en la hora que nosotros pasábamos. La pregunta es, ¿le preguntas a Dios? Él responde. No le preguntas a Dios, Él no tiene la obligación de decirte nada. No sé si estoy siendo claro con ustedes. Le preguntas a Dios, Él responde. No le preguntas. Y después cuando tenemos un problema, venimos a Dios y le decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y Él te dice, ¿me preguntaste? ¿Fuiste capaz de venirme a preguntar si hacías ese negocio o no? Si caminabas por ahí o no. Entonces, el problema de nosotros es no entender que Dios tiene voz, que Dios quiere hablarte y que tiene un lugar donde va a manifestar su voz. Ahora miren, esto es impresionante para Salomón. Salomón siempre le preguntaba a Dios. ¿Se recuerdan ese hecho? Hay dos mujeres delante de él, prostitutas, con un solo hijo. Las dos diciendo que es su hijo. ¿Y qué hace Salomón? ¿A quién se lo da? ¿Qué es lo que hace él? Pregunta a Dios, a su sabiduría. Dios, ¿qué hago? ¡Fum! La sabiduría. Pártanlo a la mitad y denle en la mitad a cada una. Dios le había dicho, la mujer que renuncia a él es su madre. Entonces le dice, no lo maten, désenlo a ella. Esta es la verdadera madre porque ella sabe dar la vida por su hijo, désenlo a ella. ¿De dónde venía esa sabiduría, hijo? De alguien que sabía preguntar a Dios, de alguien que sabía oír su voz. Otra vez, yo no sé si me doy a entender. Si él dijo, háganme una silla, me voy a sentar ahí y voy a hablarle a mi nación. ¿Por qué nosotros no preguntamos? Cada paso que damos, cada paso que emprendemos. Hoy en Guatemala son elecciones. Estamos eligiendo quién nos va a gobernar por 4 años. La iglesia cristiana desde hace 15 días empezó a decirle al pueblo, no decimos por quién voten, solo pedimos que oigan la voz de Dios, que pregunten a Dios, que callen las voces y oigan a Dios. Y cuando Salomón entendió este principio, escribe Eclesiastés capítulo 9, verso 11. Cuando él entiende esto, cuando él entiende esta sabiduría, cuando Salomón dice, tengo a quien preguntarle y me responde, qué vida tan gloriosa. Y cuando ya no preguntó, le fue mal en la vida. ¿Estamos siendo claros esta mañana? Ahora, Eclesiastés capítulo 9, verso 11. Eclesiastés capítulo 9, un libro de sabiduría. Volví y vi debajo del sol. ¿Están listos para leer esto? Esto impacta. Esto impacta. Era un hombre que sabía preguntarle a Dios los pasos que daba. Era un hombre que dijo, si puso una silla y dijo que iba a hablar, ¿por qué no le pregunto?
Jóvenes, ¿alguna vez han llegado ustedes con su mamá? Mamá, ¿me das tal permiso? Pregúntale a tu papá. Pregúntale a tu papá. Yo no me meto en eso, es tu papá. Y veo con papá, papá, ¿me das permiso? Pregúntale a tu mamá, no me meto en eso. Y si ¿a quién le pregunto? Y siempre está uno, ¿y cómo le hago? Alguien tiene que tener una voz y ninguno quiere asumir la responsabilidad de dar una voz. Ninguno asume. Y bueno, de repente alguien tiene que asumir, ¿o no? Y asume papá. Hija, hoy sí no te puedo dar permiso. Ya sabía yo, por eso mejor voy con mi mamá. Mi mamá siempre me dice que sí. Bueno, si preguntó, entonces ¿para qué alega? ¿O no? Porque si pregunta y quiere oír, el problema, ¿saben cuál es de nosotros? Preguntamos para oír lo que queremos oír. Y ese es el choque con Dios, que no siempre nos va a responder lo que queremos, porque Él siempre responde desde misericordia. Ahora oigan esto, lo que entendió Salomón. Vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, la gracia, sino que tiempo, quiero que lean esto conmigo fuerte, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Quién ha estudiado administración alguna vez aquí? ¿Alguien ha estudiado administración de empresas? Dice que, ¿te recuerdas que dicen que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, de poner a la persona adecuada en el puesto adecuado? ¿De dónde creen que sacaron ese principio? De Salomón. Salomón dice, el que pregunta a Dios. Yo tal vez voy a ir cerrando esto porque tengo mucha información, pero quiero dejarles algo claro en la cabeza. El que pregunta a Dios siempre estará en el lugar adecuado, en el momento adecuado. El que no pregunta a Dios va a tener que regresar después de que lo golpeen a decirle, ¿por qué Dios? Y Él te va a decir, porque estuviste en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Demasiado bueno es Dios. Esa es su misericordia. Así es que el día de hoy, yo no sé usted, pero yo cada mañana, cuando aprendí este principio, cada mañana mi oración es, Dios, quiero oír tu voz. No me pares en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No me pares en el lugar donde no debo de estar. Déjame escuchar tu voz para pararme siempre en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Hemos orado por muchos años, Incluso viajamos un par de veces con el pastor Pedro buscando una promesa de Dios. Una promesa de Dios. Y una reunión pequeña por Zoom hace un mes. Tenía que presentar un reporte, estoy en la reunión, está la persona adecuada, estoy en el momento adecuado y la persona me mira y dice, ¿quién es él? Es tal persona. Díganle que vengan, quiero enseñarle de qué se trata esto. Y el paso 1, 2, 3, 4, 5 se hacen a un lado para llegar hasta donde tenía que llegar. Porque Dios en su voluntad dijo, tienes que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, porque ahí está mi gracia y mi favor. ¿Lo están comprendiendo? Pregunta a Jehová. Pregunta a Jehová. Y este principio de Salomón, saben que es impresionante, porque quiero que lo pongan en pantalla, quiero que subrayen una palabra, y voy a terminar con esto, pero, hijo, ¿te gustaría estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado para que Dios te bendiga? Se los voy a poner material, tal vez así me entienden. Aquí hay un hombre diciendo, aquí hay un negocio millonario, ¿quién lo quiere? Pero tú andabas paseando por allá por Roatán. Y aquí estaba el negocio. ¿Por qué no estabas en el lugar que era para ti? En la universidad, que es para ti. Con la novia o el novio, que es para ti. En el lugar donde tenías que estar, se atravesó la que tenía que ser. No, pastor, eso es demasiado bueno. Dios es bueno. Y excede el conocimiento que tú tienes de Él. Cuando preguntas. Pastor, ¿y qué si pregunto y no oigo? Para eso está la iglesia. Para preguntar. Y entonces, mire cómo salva, hermano. Mira cómo salva esto.
Porque resulta entonces que todo lo que pase por dolor o por placer, voy a dar gracias a Dios en mi vida. Porque sé que tiene algo mejor para mí. Porque sé que hay algo mejor para mí. Sé que hay algo mejor para mí. Ahora escuchen esto, por favor. ¿Puedes poner Eclesiastés 9:11 en pantalla? Dice, esto es importante. Dijeron acá, es vital para que pongan atención aquí. Sino que el tiempo y ocasión acontece. ¿A quiénes? A todos. La palabra acontecer o suceder es la palabra 7136, que en hebreo es kara. ¿Se recuerdan que dijimos que era el asiento de misericordia? Una voz que iba a perdonar, una voz que iba a condonar, una voz que iba a quitar lo que a ti te merece que te pase. Ahora miren esta palabra, kara. Kara significa encontrar, reunir, acercar. Y esto es lo que quiero que se guarden. ¿Puedes venir, Luis, conmigo? Tener la oportunidad de estar presente en el momento correcto. Eso es gracia. Eso es gracia. Y cuando entendemos ese favor de Dios, cuando entendemos, no solo su voz me quita lo que me merezco, sino su voz me otorga y me pone en el lugar donde yo no debería de estar, en el lugar donde yo no debería de estar. Y por estar en el lugar donde Él quiere que esté, empieza a venir la bendición a través de nosotros para generaciones completas, para iglesias completas. Mira, amado, quiero que escuches bien esto, por favor. Quiero que escuches bien esto. Dios quiere bendecirte. Pero la única forma de poderte otorgar la bendición es que estés en el lugar donde Él quiere que estés. ¿Dónde está en este momento personas que puedas traer a tu mente que amas y no están aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran en este momento? Quiero hacer una pregunta. ¿Le preguntaron a Dios si era el lugar donde debían de estar hoy? ¿En esta hora? Y luego ponemos en dificultad a Dios diciendo: Dios, protégelo, Dios, cuídalo, por favor, porque va de camino al negocio, a no sé dónde. Y Dios te dice: hey, pero no era el lugar donde yo quería que estuviera hoy. Recuerda que no es para el que corre, no es para el ligero, no es para el sabio, es para el que aprende a oír mi voz y estar en el lugar donde yo quiero que esté. ¿Saben? Una de las cosas que he aprendido mucho en este tiempo, Elenita, a bajar toda mi ansiedad, a no correr como yo quería correr, a estar en el lugar donde Él quiere que esté. Si hoy me dice esta mañana: hoy no vas a salir, quiero que ores. Uy, pero yo tengo que pagar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y me dice su voz: me preguntaste, aquíétate. Y a tirarse. Y de repente, cuando me levanto de estar en Él, alguien llegó, depositó, alguien llamó y dijo que era lo que debía, y todo está pagado. Ha sido un dolor para mí entender la voz de Dios. No ha sido fácil, porque mi cabeza es muy dura. Pero cuando he entendido estar donde Él quiere que esté, pregunto para estar donde Él quiere que esté, pregunto para obedecer, todo empieza a funcionar. Todo empieza a funcionar. Números 11:23. 5 minutos más para que comprendan esto. Números 11:23. Estaba diciéndole el pueblo: ya nos aburrimos de maná, nos aburrimos de comer maná, queremos carne, queremos comer carne. Y Moisés llega con Dios: ¿será que qué vamos a hacer? Y miren la respuesta de Dios: ¿me vienes a preguntar? Moisés, ¿me vienes a preguntar? Aquí está mi respuesta. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿haberse acortado la mano de Jehová? ¿Será que ya se acortó mi mano para hacer una obra en tu vida?
¿Será que mi mano ya se acortó para que siga siendo una mano de autoridad sobre tu vida? ¿Será que ya dejé de ser Jehová? Y dice, ahora verás. Quiero que digan esto, por favor. Ahora verás. Si te sucede, aquí es clave entender, si te sucede lo que hablo, lo que digo o no. Porque no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para retractarse. Lo que dije que voy a hacer, lo voy a hacer. Pero tienes que estar en el lugar escuchando su voz. Tienes que estar en el lugar correcto, hermano. Sé que este mundo trata de afanarnos, trata de otro contrato, otra cosa. Vamos para allá, vamos para acá. Pero oiga, nada te vas a llevar. Un concepto que creo que es importante. Salmo 37, 23 y 24. Salmo 37. Salmo 37, 23 y 24. Y termino acá. Por Jehová. Por Jehová. Cuando nosotros decimos Yod-Heh-Vav-Heh, cuando preguntamos a Jehová. Miren, yo quiero que me den un minuto de su mente, por favor. Un minuto. Solo un minuto. Si metes tu cabeza en Jehová, si metes tu cabeza en Jehová, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y aprueba su camino. Verso 24. Cuando cayere, si caigo caminando su camino, no quedaré postrado, porque Jehová me sostiene de su mano. Muchas veces cuando vas a preguntar a Jehová, Jehová te va a poner en su propósito y en su plan, y muchas veces no concuerdan con el tuyo. No concuerda, pero es que yo quería, yo pensé, yo iba. Y a veces es lo que se llama renuncias, entregas de mí mismo para Jehová. Tú vas a empezar a hacer provisión de amor para tal persona. No, pero si me cae mal, yo no me llevo, ¿cómo me voy a acercar y la voy a bendecir? Tú eres mi embajador de mi presencia. Oír la voz de Jehová es cuando vienes a la iglesia. Solo hazme oír tu voz. ¿Por quién voy a orar? ¿O a quién voy a abrazar? O la voz que voy a oír. Y endereza mis pasos conforme a tu voz, no conforme a la mía. ¿Y quieren saber cuál es el resultado de hacer esto? ¿Quieren saber cuál es el resultado de hacer esto? Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2. Verso 12 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 2. Voy a empezar del 12 si les parece. Cuando vine a Troas para el evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito, mi hermano. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Están listos aquí? Mas a Dios, gracias. ¿Qué dice? Gracias. El cual hace que siempre, oiga, yo no sé si usted está entendiendo, siempre. Dios no te hizo para la derrota. Puedes decirle esto al que tienes al lado. Dios no te hizo para fracasar. Dios no te hizo para ser golpeado. Dios no te hizo para que estés llorando.
El problema ha sido que no hemos sido capaces de preguntar a Dios nuestro caminar. Amados, es como, hijo, préstame esa silla, préstame. Es como, cuidado, es como que Él dice: a ver, pónganme una silla, yo voy a decretar mi voz desde esta silla. Así es, iglesia, así lo es, aquí estoy yo. Vengan, pregunten. Nadie viene. Y ¿saben qué es lo más tremendo? Que cuando Él se sienta aquí, solo hay una voz que puede salir. Él se sienta y va a hablarte, y vienen a preguntarte, y dice: ok, voy a hablarte. Bondad, gracia y misericordia. Bondad, gracia y misericordia. Y le dijo a Israel: si me preguntan, siempre triunfarán. Ahora nos dice a nosotros desde el nuevo pacto. ¿Se recuerda? ¿Te recuerdas, hijo? Dime una guerra que Israel perdió preguntándole a Dios hasta el día de hoy. No, díganme una guerra que Israel perdió preguntándole a Jehová qué hacer. No hay una sola en la historia, mi hermano. No hay una sola en la historia. Naciones grandes, naciones poderosas, los acorralaban, los sitiaban. Y ellos preguntaban: Jehová, ¿qué hacemos? No tenemos fuerza. Y Dios les daba la victoria. Y ahora en el nuevo pacto dice: yo sigo hablando a mi pueblo. Tengo una silla para decretar misericordia, bondad y gracia. Pregúntenme. Y Pablo les dice ahora en el nuevo pacto: y siempre, alguien puede decirle eso al de lado, si preguntas, siempre triunfarás en Cristo Jesús. Siempre. Y no solo eso. ¿Por qué Dios quiere que triunfes, hija? ¿Por qué Dios quiere que triunfes? ¿Por qué Dios quiere que seamos vencedores? ¿Cuál es el fin de hacerte vencedor? Mira qué lindo. Para que por medio tuyo el mundo huela el olor de Cristo. ¿No les parece sorprendente? No te dejes de congregar como alguno tiene por costumbre. Dios, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Congrégate, yo arreglo el resto. Pero es que no me quieren, pero es que me preguntaste si te congregas o si te quieren. Pero es que hay iglesias grandes que tienen aires acondicionados más fuertes, que tienen esto. Me preguntaste dónde o donde tú quieres. Entonces, cuando pregunto, y quiero terminar aquí, ¿están listos? Cuando pregunto es para obedecer. Y si obedezco, obtengo la victoria en Cristo Jesús. Leímos el 14, ¿verdad? Verso 15. Porque para Dios, yo quiero que digan esto ustedes antes de irse a casa. Porque para Dios, y ahí quiero que pongan su nombre. Por ejemplo, porque para Dios, Elenita es el olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Puede poner su nombre ahí? Porque si obedezco, si pregunto y obedezco, soy para Cristo, siempre triunfador. Pero no solo eso, soy olor de Cristo, tanto en los que se pierden como en los que se salvan. ¿Alguien comprendió esto? Pastora, y si arrancamos tal negocio, y si arrancamos tal cosa. Entonces ahora, como sabios, van a decir: preguntamos a Dios primero. Mamá, y si vendemos tal cosa, o si compramos tal cosa, o si le entramos a tal cosa, preguntamos a Dios primero. Pero, y es que si
Preguntas tan simples y sencillas. Me voy a la U, me quedo, me voy, viajo, vengo, ¿qué hago? Preguntemos a Dios primero. Preguntas más simples. ¿Me compro este pantalón o no? Pues que ya no tengo. Pregúntele a Dios. Y usted me puede decir, no, pastor, hasta ahí. Fíjense que la semana pasada yo quería un pantalón negro porque le dije a toda la banda que ahora tocan de negro para unificar, y no tenía uno negro. Entonces fui a la tienda que me gusta, lo iba a comprar y siento la voz de Dios: no lo compres. Y dije, está bonito, es buena marca, no lo compres. Bueno, pero lo sentí, fue un fuego, lo sentí. Bueno, tenía que ir a otro comercial a hacer otra cosa, y de repente una marca que me gusta más decía 50% solo hoy. Y entonces entro a la tienda y digo, mire, tendrá 31, 32 en color negro. Me dijo, solo uno nos queda. Le digo, dicen que está el 50. Sí, pero este tiene el 70, me dijo, porque solo uno queda. Y entonces, ¿cuánto sale? Tanto. Y ahora le digo, Dios, este era, ¿verdad? Ya ves, te hago ahorrar, me dijo, te hago ahorrar. Cuando tú aprendes a confiar en Dios en todo, no tienes ninguna duda de fracaso. Cuando no preguntas a Dios, esa está buena, fíjate. Cuando preguntas a Dios en todo, no tienes ninguna duda de fracaso. Cuando no preguntas a Dios, porrazo, dice él. ¿Quiénes quieren aprender a preguntar a Dios? Y al principio vas a caer mal en casa. Te lo digo de una vez. Ya, para todo, ahora vos preguntás. También uno le dio voluntad. Ya estoy grande. Papá, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir de la casa para ya no estar preguntando. Hija, mira, una cosita. Mientras vivas en esta casa, preguntas. Amén, dice que. Mientras ya no estés bajo mi cobertura, está bien, quedas libre de preguntar. Dios dice lo mismo. Mientras creas en mí y estés en mi cobertura, pregunta. Pero si ya no quieres mi cobertura, Padre, te damos gracias por esta mañana. Queremos aprender a preguntar. Queremos aprender a preguntar. Porque hoy yo estoy seguro, estoy convencido de algo, Padre. Como dijo Salomón en su gran sabiduría, cuando aprendió la sabiduría correcta, Salomón dijo: aprendí a ver, lo vi bajo el sol, que no es de los sabios el pan, que no es de los ligeros la carrera, que los fuertes no ganan la guerra, que los prudentes no se les da riqueza, no es de los elocuentes la gracia, sino es de aquellos que preguntan. Estarán en el lugar correcto, en el momento correcto. Son aquellos que van a, que tienen el tiempo, les acontece a todos. Y pareciera que esta palabra es todos, pero acontece es el Dios al que le preguntan, te va a reunir, te va a acercar, te va a poner en la oportunidad para que estés presente. Yo quiero eso para mi vida, Padre. Me cansé de estar en el lugar incorrecto con personas incorrectas. Me cansé de perder. Y quiero rogarte que nos pongas en el lugar correcto. Padre de bondad, por eso esta iglesia es bendita. Por eso esta iglesia y sus pastores son bendecidos. Porque han preguntado y Dios les ha dicho: ahí es el lugar. Yo quiero hacer una invitación, un minuto nada más. Si alguno de ustedes quiere aprender a preguntarle al Señor, si alguno realmente desea aprender a vivir en este estilo de vida, quiero invitarte a ponerte de pie y alzar tus manos. Hay una silla que va a salir la voz de gracia, la voz de misericordia y la voz de verdad.
Y al principio tal vez, hermanos, al principio tal vez les va a costar escuchar la respuesta. Hay mucha bulla en las cabezas nuestras, pero conforme van afinando, va a ser bien rápido escucharlo, porque van a ir soltando tanta bulla que hay en esta vida, tanta bulla que hay en este mundo. Padre, míralos, tus hijos que están de pie. Mira tus hijos que están de pie. No nos vamos a mover sin preguntar. No más, Señor. Esto es lo que tú quieres. Esto es lo que tú deseas. Aquí es donde quieres que esté hoy domingo a las 12 del mediodía. Este es el lugar que tenías planificado. Esto es lo que tú quieres para mí. Este es tu plan para mi vida. Es tu propósito para mi vida. Y Espíritu de Dios, haznos sentir la voz del amado que nos dice: es aquí donde yo quiero que estés ahorita. Es aquí donde es tu plan. En este momento este es tu propósito. Aunque tengas 1000 pensamientos en contra, este es tu lugar, amada. Tu lugar es ahorita amada. Sí, es para ti. Es para ti que vas a escuchar después de esta transmisión. Dios te va a reargüir en tu corazón y te va a decir: es ahí, amado. Es ahí. Está siendo mi olor para muchos. Es por medio tuyo que estoy esparciendo mi aroma de triunfo. Sigue ahí, sigue ahí. ¿Alguien puede pedir Espíritu de Dios sobre sus vidas? Por favor, pídalo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Y a la manera que van afinando su oído a la voz de Dios, un día se van a dar cuenta que tanto persistir en la iglesia, ya tienen los principios en su mente y van a ser guiados por la voz de la palabra de Dios, y su vida va a triunfar. Padre, te damos gracias por el pueblo de Dios, porque siempre nos hace ir en el desfile victorioso. En el nombre de Jesús, amén. Amados, ¿ustedes saben por qué Israel aportaba tanto para el templo? ¿Por qué Israel aportaba tanto? Gracias, hijo. ¿Por qué Israel aportaba tanto para el templo? Todo lo daban. Tenían oro, daban oro. Tenían plata, daban plata. ¿Por qué ellos aportaban tanto para el templo, profe? Fíjate que ellos sabían que si aportaban al templo, la voz de Dios se escuchaba. Había un lugar donde la voz se escuchaba. Entonces decían: yo necesito ser guiado, yo necesito ser guiado. Y aportaban. Hoy a nosotros casi nos retuercen para que diezmemos, para que ofrendemos. No, hombre, ese no es, hermanos. ¿Sabes por qué ofrendamos y diezmamos? Por amor a la voz recibida. Porque nos reconocemos menesterosos de escuchar la voz de Dios.
Si tú eres un menesteroso de escuchar la voz de Dios, toma en tus manos tus ofrendas, tus diezmos para la casa del Señor, la casa que parte el pan para ti. Y mira, cuando uno entiende esto, ya no da lo que sobra, ya no da un billete que ya tiene apartado. Uno dice, necesito seguir escuchando esta voz, necesito que esto continúe, y uno da todo lo que tiene. ¿Qué pasaría si este lugar que es tan lindo, donde escuchamos la voz de Dios, tuviéramos que cerrarlo por fondos? ¿Puede creer usted eso? Cerrar algo por fondos donde la voz de Dios es audible. Eso no es. Entonces todos aportamos para que la voz de Dios se siga escuchando y se siga expandiendo, y que la voz de misericordia, gracia y verdad, bondad, se siga escuchando. Puede tomar en sus manos un agradecimiento por la palabra, y todos los que están escuchando en casa y lo van a escuchar después, les va a aparecer en línea cómo pueden ofrendar a esta casa Siloé de Honduras y poder bendecirnos. Si has escuchado esta palabra, justo es que bendigas la casa que te da pan. Padre, te damos gracias por nuestros diezmos, te damos gracias por nuestras ofrendas, porque amor hemos recibido, podemos dar un poco de amor de lo que tú nos has dado, y no queremos que pare tu voz. Queremos que tu voz continúe, que siga saliendo una voz de gracia, una voz de misericordia y una voz de verdad. Gracias, porque amamos a nuestros pastores que nos dan palabra, honramos a nuestros pastores. Deben de estar en doble estima aquellos que hablan de ti, y por eso damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puedes pasar con gratitud y con reverencia a dar tu mejor ofrenda a la casa del Señor.